Buenas noches, son las 22 horas y estamos en vivo para hablar de lo que a todos nos preocupa y nada concreto del gobierno. ¿Cuál es la salida económica a la urgencia de este mes? Para el largo plazo hay una reforma tributaria, la discutimos la semana pasada. Hay las propuestas sesudas y amplias de toda la vida para el próximo año, para el quinquenio, para la década. Otra vez que hay que salir de los subsidios, 4.500 millones de dólares o más, pague el Estado. Sí, ya sabemos. ¿Qué quieren? ¿Que le haga un gobierno de año y medio ahora? No lo hicieron los de 4. Cuando lo hizo el de 4 casi se cae. El otro que iba a hacerlo en 2 años y medio no habló del tema. ¿Cuándo se hace? Por fin. Luego, ¿cómo se hace? Ya sé en qué va a terminar el asunto. La cuerda se va a romper por lo más flojo. Y respecto a los que siguen evadiendo impuestos, 4.500 millones más o menos, estimó 2.800 Francisco Briones, nada. 1.000 millones de dólares en cobrar a juicios tributarios ganados por el SRI, nada. Sigo. Bueno, se necesitan 2.000 millones de dólares este mes. Del anterior salió el gobierno prestándole plata, 139 millones de dólares a la Corporación Financiera Nacional. Un préstamo en liquidez. El riesgo país ya saben dónde está. Y los teóricos también, repitiendo lo mismo de siempre que nunca han hecho, ni cuando fueron ministros de finanzas. Tenemos justo a uno de esos de aquí, que fue ministro de finanzas, no de los que nunca han hecho. Ese se fue porque le quisieron hacer firmar una cosa falsa, de paso. Esta noche, invitado, único en el estudio, Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, para darnos su visión muy somera de lo que todo el mundo está discutiendo, la reforma tributaria, y muy concreta de lo que mañana hay que hacer, la próxima semana, máximo. Y además, Miguel Rosignoli, Marcela Arellano y Andrés Vergara completan el panel vía Zoom. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (22:03). Estamos en vivo con el economista Fausto Ortiz toda la hora. En breve les recuerdo algo de su trayectoria profesional. Antes, les recuerdo a ustedes que estamos en vivo por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición. DirecTV es 194. Manavisión, Canal 9 en Manabí, solo allá señal abierta en mi tierra. En esas dos cableras y en todas las demás, salimos por RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM en Puerto Viejo, Candela con K. También 89.3 FM en Riobamba, la bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, viva Quito, están farreando allá, pero habrá algunos que vean el programa o lo ven luego en diferido. 94.5, Radio Única FM. Empecemos con una reseña crítica y breve que hizo Adriana Bermeo en Ecoavisa sobre la reforma tributaria propuesta por el gobierno como una salida económica. Está claro que no es a corto plazo, menos para diciembre. El gobierno plantea recaudar 960 millones de dólares por la remisión de intereses, multas y recargos a deudores tributarios. Es el mayor monto del proyecto de ley urgente de eficiencia económica que está en la Asamblea Nacional. Esta medida implica que si los contribuyentes pagan el capital de la deuda en un plazo determinado, se eliminará un porcentaje o la totalidad de los intereses. La aplicación de la propuesta, en caso de llegar a aprobarse, deberá ser regulada por el SRI. En la iniciativa del régimen no se especifican las condiciones para obtener el beneficio, tampoco porcentajes de remisión ni a qué tipo de deuda se aplicará. Esto tendrá que ser planteado por la Asamblea Nacional.
Según el registro del Servicio de Rentas Internas, el ranking de los contribuyentes con deudas tributarias en firme está liderado por la exportadora bananera Noboa, que debe al SRI 89 millones de dólares. Le sigue la empresa de licores Licours con 56 millones de dólares. En tercer lugar está Corpo Bonanza con 47 millones de dólares. Después, Manuel López con 42 millones de dólares. Y en quinto lugar, Sevencis, que debe 39 millones de dólares. Ellos son parte de los más de 350,000 contribuyentes que mantienen pagos pendientes al SRI y que podrían beneficiarse con la propuesta de reforma tributaria. La mayor recaudación fue de más de 1.250 millones de dólares y se registró en el 2018, en el mandato de Moreno, cuando la condonación fue del 100% de las multas e intereses. Bien, me disculpo con Fausto Ortiz porque él ha venido como para una reunión con el Fondo Monetario Internacional. Y usualmente yo también, visto formal, mi empleada dejó con llave el closet y no lo encontraba y hoy no quise tumbar la puerta. ¿Ya? Fausto es exministro de Finanzas, lo fue en el 2007, consultor en temas de economía y finanzas, da charlas sobre perspectivas económicas, valoración de empresas y seguimiento a factores claves. Tiene un máster en economía y finanzas del INCAE. Se graduó en la Universidad Santiago de Guayaquil y escribe todos los domingos una columna en Expreso, muy seguida preferentemente de los temas de su especialidad. Anotado lo que queda sobre la reforma tributaria, ¿qué arregla? Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches, saludos cordiales. Hace lo que era como claro que tenía que hacer la remisión. Era una herramienta única que tenía que aprovechar al arranque para poder conseguir plata de años anteriores que no habían sido cobrados por el SRI. Hay un detalle que me incomoda en la reforma, que es una transitoria que dice, elimínese la transitoria de la reforma anterior que te prohibía volver a acogerte a la remisión si lo habías hecho hasta 10 años. La están eliminando, quiere decir que le estás volviendo a dar chance a la gente que se acogió en el 2018 ahora. Creo que eso es incorrecto, porque le estás pasando un mal mensaje al ciudadano o a la empresa. Sabes que no le pagues, anda de juicio, que ya vendrá una reforma con remisión y te va a salvar. Creo que eso hay que corregirlo, aunque le disminuya la recaudación. Con una precisión, yo averigué si las empresas de Noboa se habían beneficiado en esa remisión y no. No, así Entonces es. No se beneficiarían dos veces, primero y segundo. Eso que citaba Adriana Bermeo, ¿se puede ver favorecido por la reforma? ¿Ellos tienen todavía un litigio pendiente con el SRI por los montos que mencionó? Claro, sí, podrían acogerse, sería como incómodo para el presidente que la empresa del padre se acoja, pero al final del día es una empresa y podría acogerse. Podría alguien decir fue señalado, fue a dedo, pero es una herramienta que lo utilizó Correa en el 2008, en el 2015 y la utilizó Moreno en el 2018 y en el pasado también hay más de un gobierno lo utilizó. ¿Eso no es un conflicto de interés? ¿No debería él decirle a las empresas del padre, ustedes no se acojan, litigamos hasta el final? Podría sonar a conflicto de interés, pero finalmente es una empresa más y tendría que evaluarlo si le conviene o no le conviene. Por la remisión va a sacar 920 millones de dólares del Estado. Por todos los otros mecanismos estiman que 830, 860. Yo creo que no. ¿Tampoco? Yo creo que la lectura que yo he hecho de la ley te dice 960 millones de la remisión. De ahí quítale 160 millones de los ahorros, digamos, ¿no? Que del IVA de la construcción, que el RIMPE y por ahí algún otro, un tercero, ¿no? Y ahí el neto es 800 y pico. Entonces yo creo que el valor de la contribución que da esta reforma en el primer año es un neto de 800 y años posteriores es un negativo de 140. Neto de 800 el próximo año por el factor remisión y por todos los otros mecanismos de estímulo. Negativo 160, porque son más bien unas concesiones del gobierno para incentivar empleo joven, por ejemplo, era otro que también daba 60 millones de dólares. Ya. Queda más claro entonces todavía que eso no nos saca del apuro de diciembre. ¿Cómo salimos del apuro de diciembre? Como todos los años, o sea, esto no es nuevo. Yo quiero señalar una cuestión. Este año el déficit fiscal
siempre dijimos que era arriba de 4.500 millones. señor. El ministro ha dicho que es 5.000. Usemos la cifra del ministro Y Pablo Vega. Rosemena se quedó corto. Como gran cosa dijo 2.869. Esa fue la que se presentó en la proforma para la Asamblea y siempre dijo hasta el último día 3.500 millones, Correcto. que fue el valor del mes de noviembre. O sea, pareciera que era el dato con el que él se iba, digamos, ¿no? Lo actualizó. Entonces, el asunto es... Usted dijo como siempre. ¿Qué es lo que siempre se ha hecho en Sí, diciembre? pero es que mire, si son 5.000 millones de dólares y el Producto Interno Bruto en este año va a ser cercano a 120.000, estamos hablando de un déficit fiscal de 4.5 del PIB. ¿Cuánto fue el déficit fiscal promedio del presidente Correa en su último mandato? 6% del PIB. ¿Cuánto fue el promedio de Moreno en el déficit fiscal en sus 4 años? 6% del PIB. Entonces esto de acá es 4,5. O sea, ¿dónde está lo extraordinario? Esto es lo normal, o sea, este es el día a día de la economía ecuatoriana. Ok, Tenemos ¿no 15 es el peor estado de la caja fiscal, como dijo el ministro de Finanzas, entonces? No, para nada. O sea, ¿Qué es fue? un... ¿Necesidad de exagerar o desconocimiento? A ver, si uno está saliendo y va a otro gobierno, no le vas a dejar 1.000 millones de dólares en la caja para que el otro gaste la plata y tú te quedas con los atrasos. Uno utiliza la plata y paga los atrasos y le deja un saldo al que viene. De hecho, Lazo recibió menos de Moreno, 68 millones de dólares, Sí, desde 180 claro, millones de dólares. el tema es que el gobierno hubiera podido decir, dame el gobierno el 1 de diciembre, y tú encárgate de pagar noviembre y yo veré qué hago con Ajá, diciembre. ajá. Pero el presidente prefirió adelantarlo y está bien que lo adelante, porque el tema es urgente y mientras más rápido estés ahí, era mejor y es adecuado. Pero no hay tal situación de que esto es inmanejable. Y un detalle más, en la primera semana del presidente Noboa le ingresaron 400 millones de dólares de impuestos y otros 400 millones de dólares más de deuda. Ahí estaba la plata, pero no había ministro de Finanzas nombrado ni nada. Entonces, ¿qué hizo el ministro de Finanzas? Yo digo, se puso en piloto automático y empezaron a pagar la deuda y pagaron 400, 500 millones de deuda. ¿Ah? Entonces hubieran podido simplemente... ¿Me dice en serio? Sí, claro, está... Habiendo esa carencia de esos 800 que entran regularmente por la actividad económica del Estado, ¿usaron 500 para pagar deudas? Claro, porque tocaba pagar deuda y lo hicieron. Porque no había el ministro de Finanzas para que diga, espérame un ratito. ¿Era porque no había ministro de Finanzas? Si hubiera habido, Hubiera podido decir, espérate un ratito. esto que vaya para noviembre, y así no tenemos que prestarle a la CFN. Esperemos acá, pidámosle prestado a la CFN para pagar la deuda y no tener que decir que voy a pedir prestado a la CFN para pagar sueldos, ¿no? No puedo creer. Otra vez seguimos privilegiando pagar afuera primero que pagar adentro. Y dicen que es porque si no pagamos afuera, no hay plata para pagar adentro, porque se cae la imagen más del son país. pagos adentro, porque era una deuda interna. Eso. ¿Ya? Entonces, pero hay que pagarla. Pero el asunto es que si tú ya estás sentado viendo las cosas en el Ministerio de Finanzas con 45 días que te daba más o menos el tiempo de la primera vuelta y la posesión, hubieras podido tomar algunas decisiones. El tema es que el presidente nombró una ministra que la cambió inmediatamente y se tardó en nombrar el nuevo reemplazo, y cuando el nuevo reemplazo entró el 27 de noviembre, que fue el día que se presentó la reforma tributaria. Qué bueno que usted ha identificado esto. Ahí está una de las causas de por qué hasta ahora no tenemos medidas. Ahora, de su recuento, de esos 800 millones que entraron, nos quedan 300. ¿Cómo se completan los 1.700 que faltan para diciembre? A ver, eso es noviembre y se terminó en noviembre. Viene ahora diciembre. No se terminó en noviembre, no han pagado a todo el mundo. Hay cerca de 200 millones de dólares, por ejemplo, a pensionistas jubilados no han pagado. Sí, pero otra vez, el mes se termina y los atrasos incrementan, ¿verdad? Hasta octubre. Eso pasa a la cuenta atrás. Sí, hasta octubre había 1.700 millones de atrasos. En noviembre se sumaron 300 millones más. Correcto. Como van las cosas, en diciembre quizás se sumen 2.000 millones de dólares adicionales de atrasos, lo cual sería una locura. Es decir, solo van a pagar 900 millones de dólares de la nómina y nada más. La nómina y 13º son unos 1.200, 1.300 millones. El doble, ¿cierto? Porque no es el doble exacto, porque algunos valores del 13º se han venido pagando a lo largo del año. Prorrateados, cierto. ¿Y cuánto se recauda en diciembre? Más o menos unos 1.300 millones de dólares. O sea, la plata de la nómina está garantizada con los impuestos. El tema es que falta plata para pagar intereses de deuda, el bono de desarrollo humano y otros más que tienen que irse sacando ahí. Entonces, ¿qué ha pasado a veces? Le pagas el 13º al empleado público
y la plata del sueldo, que son 700 millones, la utilizas para otras cosas más y le pagas el 5 de enero. O sea, eso también ha ocurrido. Es decir, en términos reales lo que nos estaría faltando para diciembre son 700, 800 millones de dólares. El ministro ha dicho 2.000 millones de dólares. Porque estaba incluyendo lo de la nómina. Pues. Sí, sí. Entonces, seguramente entonces estarán viendo qué consiguen financiamiento, qué consigue en recursos, qué pasa con el petróleo. El petróleo se ha caído un poco el precio y entonces puede dificultarle un poco más, ¿no? Dígale usted con su experiencia de dónde sacan eso, cuáles son las opciones para conseguir. A ver, las opciones son atrasos en donde corresponda, que pueda que no hacer daño, ya. Y un atraso que no hace daño es al sector público, le pagas el 15º, el 13º, ya no el 15º, le pagas el 13º y le pagas una parte de la nómina y le dejas 3 días y pagas en enero cuando ya empiezas otra vez a recaudar. Okay. Hay que buscar qué pasa con el petróleo, si es que la plata está entrando, qué pasa con el financiamiento para pagar los otros el gerente general de Petroecuador, nada. El precio se les ha caído preventas. también, ¿no? Sí. Entonces, eso también les disminuye un poco el flujo. Y la preventa no va a generar lo que decían, era la expectativa de 1.200 millones, va a generar 800 millones y embarque por embarque, no lograron pago anticipado. Sí, y ahora, el otro tema también importante. Para mí, el ministro de Finanzas nuevo, Vega, tiene que ver y registrar todo lo que pueda registrar en este año, para que quede claro que el déficit fiscal, que puede ser 5.000 o quizás pueda ser más alto, es atribuible al año del gobierno anterior y no dejar cosas pendientes para registrarlas en el 2024 para que suene como que son cosas de su gobierno, del presidente Novoa. Ok. 15 minutos muy reveladores. María Clara. Muy buenas noches, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Vamos a continuar diciendo que nos preocupamos constantemente por generar alternativas económicas, no solamente críticas ante la situación actual. He aquí un ejemplo de lo que preguntó nuestro director Carlos Vera al economista Marco Flores Troncoso, exministro de Economía. ¿Cuáles son esas otras fuentes? Citémoslas para probar que hay alternativas. Para empezar, no hay que descartar el uso de la Reserva Internacional y realizar las modificaciones a la ley. Diferir el pago de la deuda del Ministerio de Finanzas al Banco Central. El Ministerio de Finanzas le paga mensualmente una deuda al Banco Central que puede ser diferida en el tiempo. Si renegociamos con los extranjeros, ¿cómo no vamos a hacerlo entre los nacionales? La eliminación parcial de las exoneraciones tributarias, es decir, los perdones que se hacen a través del gasto tributario. No todo el gasto tributario es malo, porque ahí hay exoneraciones que son necesarias. Pero hay aproximadamente, en nuestro cálculo, 1.500 millones de dólares que hay que empezar a desmontar. La restitución inmediata del impuesto a la salida de divisas. Mire, una de las grandes mentiras, se lo ha dicho a la gente aquí, es que el impuesto a la salida de divisas está entorpeciendo la inversión. La inversión no es que viene por el impuesto a la salida de divisas, porque toda inversión nacional e internacional, y en el caso de la internacional, incluidas las remisiones de utilidades, desde el día 1, está exenta del pago del impuesto a la salida de divisas. El único impuesto que yo propongo crear es un impuesto a las grandes ganancias. Un impuesto a las grandes ganancias de las empresas y de las personas que reciben grandes ganancias. ¿A partir de cuánto se considera una gran ganancia? Bueno, yo definí en el proyecto esto a través de un coeficiente que se llama ROE, que es en definitiva un coeficiente que establece las utilidades respecto del patrimonio de las instituciones. Bien, ahí hay 4 medidas de corto plazo. El impuesto a las grandes ganancias debería estar en reforma tributaria. No está. Pregunto, la reserva monetaria, tomar de allí, requiere una reforma legal. Diferir la deuda al Banco Central, el pago que se estaba haciendo, ¿cabe? Yo creo que no. Porque al central la ley le dice hay que pagarle al central, ¿verdad? Entonces, difícilmente uno puede decir replanteémoslo y paguémoslo más adelante. Reducir el gasto tributario significa eliminar una cantidad de secciones. Sí, ¿cabe? Sí. Podría ser, pero muchas de esas exenciones son temas de IVA de alimentos y algún IVA de ancianos. Pero mira el tema de las reservas, un segundito. La reserva cae de octubre a noviembre unos 350 millones de dólares más o menos. Y el gobierno puede hacer uso de las reservas, no ordenando que el central le dé la plata, sino que puede hacer uso de las reservas si, por ejemplo, le dice a los municipios, inviertan en estos bonos del Estado de corto plazo. Los municipios lo hacen por su propia decisión
y de alguna manera ahí están utilizando las reservas, pero no la Como utiliza la el plata gobierno. de ellos en la reserva. Así es, no la utiliza el gobierno, sino que se apoya en los municipios que tienen más de 2.000 millones de dólares en caja en el Banco Central. Creativo. Qué interesante. O también lo puede hacer con la misma banca, que fue algo que planteó también el presidente Lazo, que decía que la banca pueda comprar un poco más de bonos y con esos bonos encaje, es decir, cosas así. Pero de ahí decir que pases una ley para que el gobierno le quite las reservas es complicado. La reserva este año quizás termine cercana a los 5.000 millones de dólares, que pueda bajar un poco más porque va a necesitar plata para hacer pagos al exterior. Pero no es tan importante si la reserva es 5.000 millones, que suena baja, porque hace un año estaba en 8.500 millones de dólares. Sí. El asunto es la relación entre reservas y los pasivos de corto plazo. Hoy día están en el 55%, que es un nivel tolerable. Está claro. Luego le pregunto algo que se deduce de su propuesta, de que los municipios o los GATS puedan invertir hasta 2.000 millones de dólares en bonos. Esta no la había oído, me parece súper creativo. Antes, Miguel Rosignoli, consultor financiero. Buenas noches. Estamos en alternativas para el corto plazo. No sigamos hablando más de la reforma tributaria, que sabemos que del paso no nos saca. Nuestro invitado ha planteado un par de opciones nuevas a las que se barajan. Manejar los atrasos, que es la una, y esta que acaba de escuchar, no de tomar la reserva por parte del Ejecutivo, pero que inviertan lo de ella, que está allí, los GATS, en bonos, aparte que la banca podría comprar bonos también. ¿Alguna otra idea? Bienvenido. Carlos, muchísimas gracias por la invitación y como siempre lo estuve escuchando a Fausto hace un rato, economista Fausto Ortiz, siempre es un placer. Y creo que él ha dicho básicamente las opciones claras y óptimas que se deben de aplicar para este momento. El Estado, como lo dijiste hace un rato, debería de presumir en el largo plazo justamente la reducción del tamaño del Estado, del Estado administrativo, especialmente cuando podría fácilmente reducir hasta un 30% del gasto del flujo de recursos humanos sin crear un impacto real a la sociedad. Pero a corto plazo, inmediatamente lo único que le quedaría, y creo que es una opción que no se barajó, sería justamente buscar el refinanciamiento de la deuda que ya tenemos pendiente, o, aunque me cuesta aceptarlo, a buscar alguna suerte de financiamiento complementario paralelo con con gobiernos privados fuera de los enlaces naturales y oficiales como el FMI o el Banco Mundial. Exploremos esta última opción, porque se habló de esa posibilidad hace una semana, cuando trascendió que el consejo al presidente Noboa había sido votar por Arabia Saudita para la World Expo 2030, la Expo Mundo 2030, retirándole el voto que le habíamos dado a Corea del Sur, el compromiso, porque Arabia Saudita nos iba a prestar 10.000 millones de dólares. Al día siguiente, Bloomberg publicó que Arabia Saudita estaba buscando un crédito por 11.000 millones de dólares. Yo preguntaba, no entiendo cómo Arabia Saudita puede querer plata. Me decían, porque los jeques son una cosa y la economía del Estado es otra, y necesitan por el precio del petróleo 11.000 millones de dólares. Descartaba Arabia Saudita. ¿Qué otro país podría darnos un soporte de ese tipo? Bueno, técnicamente siempre tendremos a nuestro aliado no agradable y que ya tuvimos en nuestra historia, China. También tenemos otros países que están el día de hoy justamente buscando la inversión internacional, como Alemania. Esos son los dos primeros nombres que se vienen a la cabeza rápidamente. Miguel, ¿y eso es tan rápido como de aquí a 15 días o es un proceso que toma mucho más? María, de hecho, este tipo de argumentos, este tipo de negociaciones, Fausto, el economista Ortiz va a estar de acuerdo conmigo, toman alrededor de 60 días más o menos para... Y realmente no se puede hacer esto, pero sí se los puede apurar un poco. De hecho, entiendo yo que el presidente Daniel Noboa sí estuvo involucrado anticipándose a este evento, no oficialmente, obviamente, solamente lo conozco extraoficialmente, pero él lo que tiene que hacer es hacer justamente diferir o tratar de racionalizar las cuentas prioritarias. No simplemente puede pagar a todo el mundo. Y hay que entender algo. Esto es escalable desde la empresa pequeña hasta el gran Estado. Siempre hay que priorizar cuáles son esas cuentas que tengo que pagar, por las que tengo que realmente empeñarme, porque si no, no subsisto hasta el mes siguiente. Okay. Hay otras cuentas que debo de tirarle un pase largo, le digo yo, justamente para tratar de aguantar el problema. Pero no es una opción no pagar la deuda externa, porque esa sí no la manejamos nosotros. Al contrario, la deuda interna.
Y personalmente, justamente apalancarnos con los municipios, que es una de las ideas que se había barajado también, que creo que le explicó muy bien el economista Ortiz, es la primera salida que tenemos. Mil gracias por sus No la mano precisiones. justamente al IES, ni mucho menos, ¿no? Mil gracias por sus precisiones y aclaraciones, sobre todo una que a mí me cae muy bien, porque yo fui el que mencioné por qué pagar primero siempre al extranjero que pagar acá, y usted acaba de explicarlo. Ok, hay una cosa que plantea Miguel Resuñol y que entiendo que tampoco sería a corto plazo, pero diferir o refinanciar otra vez tramos de la deuda, ¿es posible? Con la deuda externa en bonos, no, porque recién empiezan a pagarse en el 2026 y apenas 600 millones cada año por 5 años. Es decir, eso está bastante lejos, no hay que hacerlo. Con el Fondo Monetario, sí, hay que hablar con el Fondo Monetario para ver si te pueden dar plata para que les puedas pagar a ellos mismos y ampliar o refinanciar. Pero no requiere lo del Fondo Monetario, según había dicho Walter Spurrier, un programa financiero mínimo y no lo tenemos. Sí, pero hay que hablarlo con ellos, ¿no? Para ver de qué manera, cuando venga el vencimiento con ellos, encontrar la forma como hacer. Le han dejado al gobierno dos cosas boteando que tienen que evaluarlas. La salida de divisas que había sido decretada por la Corte Constitucional, defendido por la Corte Constitucional, de que baje al 2%, ahora en el 2 de enero de este año 2024, se la han aplazado un año para que baje al 2% en enero de 2025. Se mantiene en 2.5 entonces. Está hoy día en 3.5. 3.5. Pero también dice la Corte de alguna forma, pero si el presidente de la República quisiera dejarla en el 3.5, lo puede dejar. Y si la quisiera dejar en 4, 4,5, 5, también la pudiera hacer, digamos, porque un decreto al menos en ese último año. ¿Lo volvería a subir usted? Yo lo dejaría en el 3,5, no lo bajaría al 2, que creo que era la intención del presidente Lazo. La podría subir al 4% un poco para dejar un número más fácil de administrar. Y una segunda cosa que le dejan boteando es, el presidente Lazo puso en su periodo de muerte cruzada, puso un decreto ley que eliminaba la reforma tributaria de noviembre del 2021, aquella que eliminaba las exoneraciones y ponía impuestos a la persona que ganaba $2,000 para arriba. Eso está tiene que la Asamblea ratificarlo o negarlo, ¿verdad? Cierto. Entonces, eso de ahí, la Asamblea podría decir, ¿sabes qué? Como vino el presidente Lazo, y entonces lo podemos eliminar. Y puedes volver a recuperar ingresos de impuesto a la renta para el año 2024. Tendría que evaluarlo, ver si es que conviene o no conviene. Políticamente no le va a convenir ni a la Asamblea ni al gobierno, pero tiene dos opciones. O la revives o pones impuestos nuevos. Al final del día eso tiene que ser evaluado. Después le comento por qué el suspiro. María Clara. Cuando volvamos se une a nosotros como panelista vía Zoom Marcel Arellano Villa, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. La tranquilidad y demora del gobierno en hallar una salida concreta para obtener 2.000 millones en diciembre ha pasado de la confianza en que algo tienen a la incertidumbre de que nada consiguen. Eso no puede durar una semana más. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Estamos tratando lo urgente en economía y de lo que se ha propuesto hasta ahora lo vamos consiguiendo. Nos queda media hora más de programa. Les recuerdo que el reprise es 48 horas después, aunque queda colgado inmediatamente, en One Plus, canal 14, el mismo número, 14, en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal. Y un saludo grande a toda la colonia ecuatoriana de los Estados Unidos que nos sigue a través de Macro Digital, porque la mayoría de suscriptores latinos son ecuatorianos. Economista, la pregunta que le dije que se me venía y se me caía de la mata cuando usted propuso que cerca de $2,000 millones los GATS con bonos a corto plazo pueden invertir y darle así alguna mayor liquidez al Estado. La pregunta que les van a hacer, oye Fausto, ¿y cuándo me devuelven esa plata? Yo la necesito pronto y cuando la quiera retirar,
¿Qué me dicen? Claro, el saldo que ellos tienen en central es 2.000 millones. De ahí me imagino que tendrán disponible para invertir 200 millones, 300 millones, 500 millones, una cantidad pequeña de esos 2.000 millones. Otros 2.000 millones tiene las empresas no financieras de Petroecuador seguramente, y tampoco puede invertir todo. Correcto. O sea, una parte, vas juntando y vas logrando llegar a cubrir ese hueco, una parte de ese hueco, ¿no? Ahora Pero sí. la solución no es solamente impuestos de cara al 2024. Y yo por eso digo, la reforma, como la han planteado, está bien. Es una primera... un primer análisis y lo presentan. Y luego tienes que hacer el análisis de largo plazo. Tu problema no es impuestos para cubrir el déficit fiscal de 5.000 millones. Tu problema es ingresos de largo plazo de capital. Tu problema es petróleo. Correcto. Hoy día estamos consumiendo como país 1.600 millones de galones de diésel y 1.400 millones de galones de extra, que son en total 3.000 millones. Si esos 3.000 millones le subimos 50 centavos, hágalo poco a poco, hágalo de golpe. Estamos hablando que son 1.500 millones de dólares a la vena de plata. Y si quiere esa plata, dígale que va para salud, dígale que va para seguridad, dígale que va para las comunidades amazónicas o el tema indígena olvidado. Pero ahí hay solución, que es la de largo plazo y la que sirve. La otra es complicarnos la vida y frenarnos como estamos ya frenados en la economía, que en este año estará idéntica al 2018. Y eso es mortal, porque el empleo está estancado y la delincuencia avanzando. Crecimiento de apenas 1%, si es que crecemos en esa magnitud. Ahora sí, María Clara. Quien hasta hace 3 semanas fue director del SRI, el economista Francisco Briones Rugel, en referencia a la reforma tributaria que le preocupaba, dijo lo siguiente. Es importantísimo que se empiecen a aclarar el panorama de lo que desea hacer en materia económica y tributaria el nuevo gobierno. A mí me preocupa que en la ley que se está planteando lo único que se precautela es la liquidez para el próximo año. Con uno de esos sea la remisión tributaria, que me preocupa que no estén las condiciones dadas en la ley, sino que se pongan que se deban definir posteriormente, ya sea en reglamento o peor aún en resolución. Son cuestiones que deben ser definidas en la ley sobre las condiciones, sobre quiénes van a poder, sobre cómo van a poder, sobre los porcentajes, etcétera. ¿Ahí faltó más detalle? Por supuesto, es como crear un impuesto, decir, creas el impuesto de la renta, es decir, que en la ley, en el reglamento o en alguna resolución se ponga la tasa. Eso crea inseguridad jurídica. Me parece que le faltó eso a esa parte de ahí, más allá de los discursos o de las discusiones, de que si fue muy pronto, no muy pronto, qué impuesto o se repite o no se repite, o si va a ser una deuda particular que se va a ir a subsanar. Como ven, hemos discutido demasiado la reforma tributaria, que es lo lógico porque esa fue la propuesta principal y poco de lo que estamos aclarando ahora. Y para seguir en esa línea, lo urgente en lo económico, Marcela Arellano, expresidenta del FUT. Que hablen los trabajadores. Hemos escuchado a un exministro de Finanzas, hemos escuchado a un experto financiero, hemos revisado la opinión de algunos entendidos en la materia. No quiero ser demagógico diciendo qué dice el pueblo, qué dicen ustedes, los trabajadores, cuál es la vía para la plata que se necesita a corto plazo y a largo plazo. Bienvenida. Gracias, Carlos. Saludos a usted y a toda su audiencia. Lamentablemente, nosotros sentimos que el presidente Noboa va por la misma vía de Lazo. Presenta un proyecto que es la repetición de los proyectos continuamente enviados por Lazo y que fueron rechazados por la Asamblea Nacional, incluso por la Corte Constitucional, ¿no? No creo que se solucione el problema de déficit fiscal con la reforma tributaria que presenta. No se soluciona el problema de empleo con la apertura de zonas francas y con la reforma, la regresión laboral que está planteando con contratos precarios. Son paños ni siquiera de agua tibia, son paños de agua fría. Nosotros lo que hemos venido planteando desde hace algún tiempo es, justicia fiscal. No es solamente indispensable cerrar la brecha fiscal, sino que es necesario cobrar lo que se debe cobrar, los impuestos justos, y asegurar que el Estado pueda brindar servicios de salud, de educación, pero que además aporten la reactivación económica, es decir, en la obra pública. Otra necesidad urgente en este momento es la generación de empleo, y es necesario que se siente bases para el fortalecimiento del aparato productivo. ¿En dónde está concentrado el empleo? En las MIPYMES. Las MIPYMES son las que generan mayor posibilidades de empleo, y estas están en este momento totalmente abandonadas por el gobierno y por la política pública. Entonces es necesario desarrollar una política pública que les permita acceso a crédito barato,
acceso a mercado, acceso a nueva tecnología, es decir, es necesaria una política pública que fortalezca las MIPYMES, que fortalezca el agro. Un Marcela. 30% del empleo está ubicado en el agro. Las zonas francas son absolutamente peligrosas, ¿no? El proyecto contiene un importante capítulo sobre la apertura de las zonas francas. Las zonas francas en China, Bangladesh, la India, en Centroamérica, han presentado problemas. De acuerdo a informes de la OIT, allí se presenta esclavitud laboral. Aquí en el Ecuador tenemos una institucionalidad absolutamente débil, un Ministerio de Trabajo y un sistema de inspecciones que no tiene la capacidad de vigilar y cumplir los controles necesarios en estas zonas francas. Pero además se plantea que en estas zonas francas haya contratos precarios, contratos temporeros, y eso va a situar el empleo en una situación muy grave, muy crítica de regresión de derechos. Son los jóvenes los que van a acceder a ese tipo de empleos, ellos no van a tener posibilidades de estabilidad, de seguridad social, de trabajo digno. Así no se genera empleo, lo que vamos a generar es esclavitud laboral moderna. Mil gracias. Es necesario, creo que una de las cosas que plantearon algunos expertos acá es el uso de la reserva internacional. Creo que es indispensable que se modifique la ley. Ahora tiene un acuerdo con otros bloques, creo que hay que usar el acuerdo para eso, para precisamente hacer una reforma que le permita hacer uso de la reserva internacional en este momento de crisis. Es necesario la revisión de tributos y subsidios. Es decir, que hay cientos de grupos económicos que se están beneficiando de los subsidios y de la remisión tributaria que le resta recursos al Estado. Mil gracias. Lleguemos hasta ahí. Muy amable por definir con tanta amplitud y detalle la posición del FUT, del cual fue presidenta hasta hace pocos meses Marcela Arellano. Destaco de aquí algo que dice y que para el corto plazo, que es en lo que estamos ahora, puede servir. Ella habla de que bajo el criterio de justicia fiscal hay que cobrar lo que se puede cobrar. ¿Cuánto se puede cobrar? Yo hablaba al comenzar de que hay $1.000 millones aproximadamente en juicios tributarios que ganó el SRI, que no cobra. De la evasión tributaria que dejó estimada Francisco Briones tras un proceso técnico que definió en 1.500 millones por un lado, más 1.300 por otro lado, que significaban, el uno era IVA, el otro impuesto a la renta, 2.800, 2.900 millones de dólares. ¿Cuánto se puede cobrar? ¿Qué es cobrar lo que se puede cobrar? Sí, el papel aguanta todo. Una cosa es lo que está en deuda y otra cosa es lo que puede recuperar, ¿no? Han pasado 10 años de correísmo, 4 de Moreno, 2 de Lazo, y no es tan sencillo. O sea, hay que hacer el esfuerzo, por supuesto. Todos los días hay que hacer el esfuerzo para ver cómo cobras. Una de las maneras que encontraron es la revisión tributaria. No me pagues interés, no me pagues multa, aunque sea págame el valor del principal y dejemos los juicios subsanados. O sea, en un proceso activo de 15 días, $1.000 millones no se puede recuperar. Y al otro, Marcela Arellano propone una reforma legal que permita usar la reserva monetaria. ¿Esa reforma se puede tramitar aparte de la reforma tributaria que se está tramitando? Solo puntualmente, si se quisiera reformar la ley para que se pueda disponer de la reserva monetaria. Sí. ¿Podría la Asamblea de mutuo propio decir hagamos de reforma? Solo de ese artículo que afecta a ese punto. Sí, pero pensemos si es solución, y eso no es solución. Es que el presidente Noboa ya dijo que será su plan Z, y que lo iba a acudir en 1.500 millones de dólares. No es solución. ¿Y quién ha dicho que estamos buscando soluciones? Estamos buscando salir del bache para ir al próximo año. No soluciona, no sales del bache. Porque si empiezas a discutir el tema de la reforma para que puedas tomar la plata de la reserva, el encaje bancario son 5.000 millones de dólares hoy día. 5.000 millones de dólares de la reserva. Entonces, toda la plata de reserva es encaje bancario. Si pasas una ley en la que dices, vamos a meterle mano a la reserva, el excedente del encaje puede ser 2.000 millones. Inmediatamente la gente va a decir, mi plata no me la vas a coger, yo me llevo mi plata. Okay. Por lo tanto, no es solución. Qué bueno. Lo mismo es, Petroecuador, digamos que tuviera 1.000 millones para importar gasolina. Me vas a coger la plata. Yo voy a pagar hoy día el combustible de mañana. Y los municipios lo mismo, me vas a coger mis 2.000 millones, hoy día le pago a los proveedores y les pago los sueldos. Entonces no es solución. Qué bueno que usted lo ilustra con tanto dramatismo, porque parece mucho más sencillo de lo que es. María Clara. Cuando volvamos se une a nosotros como panelista vía Zoom Andrés Vergara, analista económico. La tranquilidad y demora del gobierno en hallar una salida concreta para obtener 2.000 millones en diciembre ha pasado de la confianza en que algo tienen
a la incertidumbre de que nada consiguen. Eso no puede durar una semana más. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. 16 minutos terminamos. Estamos analizando lo urgente en economía con el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Enseguida Andrés Vergara, analista económico. Antes, esta es la primera plana de la prensa de mañana. El diario dice 4 horas de terror en alta mar. Más de una docena de pescadores de Crucita, Jaramillo y San Mateo fueron atacados por piratas durante la noche de lunes y madrugada de ayer. En Manabí, juez da luz verde a los agricultores de 7 cantones para usar el acueducto. Daniel Noboa ha designado a 18 de 22 gobernadores. Imprudencia de choferes causa la mayoría de accidentes en vialidad. El Universo, primera plana de mañana. Quito está de fiesta. La capital de la República celebra hoy sus 489 años de fundación. Asamblea Nacional aprobó ley que permite el porte de armas de fuego al personal de seguridad privada. Bien. Ley económica tendrá varias modificaciones. Expreso, Quito se vive dentro y fuera. Sanear el concurso para jueces pasa por un borrón y va de nuevo. Mundial de 40, campeones invictos. 7 personas pierden la vida en una colisión mortal en el Triunfo. Y el espacio público de Salinas, desamparado. Fujimori sale de la cárcel. María Clara. Regresamos al tema y vale la pena recordar los términos radicales en que Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, definió la situación en que recibía la caja fiscal. Tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones de dólares con el IES, con los GATS y más instituciones claves del sector público y privado del país. Para el 2024 se nos vienen las siguientes complicaciones adicionales ecuatorianos: el fin de la contribución patrimonial, la disminución adicional del ISD, la reversión en año completo de la reforma tributaria. Con esta situación tan compleja, ecuatorianos, debemos emprender acciones prioritarias. Nuestro compromiso desde el gobierno del presidente Noboa es trabajar en finanzas públicas sostenibles y un crecimiento con equidad. Economista Andrés Vergara, buenas noches y bienvenido a los Buenas tiempos. noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cuáles son esas acciones prioritarias, más allá de las que ya hemos enumerado aquí, otra vez, pensando en salir del paso, porque lo de largo plazo siempre está claro, aunque nunca se hace? Bienvenido. No, sí, gracias. Usted bien la nota. Yo tengo que hacer un poco de historia. Esta medida del presidente Noboa no es nueva. Si es que uno toma en cuenta la historia económica del país, por los últimos 40 años solo ha existido déficit todos los años, excepto desde los 2000 hasta el 2006. Y cada año, en cada gobierno siempre sucede lo mismo. Presentan una ley económica como si beneficiase a la mayoría de ecuatorianos, cuando el diablo o el detalle está en las pequeñas cosas que no dicen con mucho énfasis, que es básicamente mayor recaudación. Entonces esto para mí no es nuevo. Y siempre intentan adornarlo con alguna medida que dice que va a beneficiar al empleo joven, que van a quitar tributos a ciertos emprendimientos, a ciertas cosas nuevas. Y nada de esto ha funcionado. Si es que uno se pone a pensar en la historia reciente, desde el presidente Correa, inclusive antes han habido un sinnúmero de políticas que han dado impuesto a la renta cero por 5 años, 3 años. Hay ciertas políticas que inclusive lo daban por 10 años si eran en temas de alianzas estratégicas. ¿Qué es lo que trato de decir? Ninguna de estas medidas ha tenido el resultado, porque así lo dicen los números. No ha habido una mejora en el fisco en ninguno de estos tiempos. Yo creo que ya hay que virar la página y comenzar a pensar en lo profundo. Y si es que uno ve la historia, los recientes acontecimientos en Argentina,
podría ser interesante tomar ciertas medidas que beneficien más a la sociedad civil y que todo sea enfocado a que tenemos que financiar al Estado y que todos vivimos para el Estado y a mejorar. ¿En qué Si no, medidas, por comenzará- ejemplo, está pensando, podría enumerar de algunas de esas medidas que beneficien más a la sociedad civil? Bueno, yo considero que la principal medida que se tendría que tomar en cuenta, y en términos generales la hablo antes de hablar de lo específico, es aumentar la velocidad del dinero. ¿Y qué significa aumentar la velocidad del dinero? Que haya más transaccionalidad entre los ecuatorianos, que vendamos más, compramos más, que seamos un poco más productivos. Ninguna de las medidas que está haciendo Noboa lo está haciendo, inclusive con la de empleo joven, que da ciertos beneficios a las empresas que contraten estudiantes, y si uno se pone a pensar en eso, sigue siendo una medida estatista desde una visión de un gobierno que no necesariamente sabe todo lo que necesita. ¿Y cómo se consigue, cada empresa. cómo se consigue aumentar la velocidad del dinero? Para mí lo importantísimo sería dejar que el sistema financiero tenga tantas trabas. Es decir, que se permita, por ejemplo, liberar las tasas de interés, por ejemplo. Si es que ahora uno se pone a pensar entre la cooperativa más pequeña y el banco más grande, la tasa de interés es prácticamente la misma. No hay competencia. Si es que hubiese competencia, todos los que no tendrían acceso a créditos podrían tenerlo. Seguramente una tasa más alta. Y los que son menos riesgosos, empresas grandes, podrían tener un crédito más bajo. ¿Qué significaría esto? Que todo el circulante, todo lo que tienen los bancos, automáticamente se comenzaría a trasladar a los sectores productivos que actualmente no tienen este músculo, o dicho de otra manera, no tienen la harina para generar el pan. Esa sería una medida sustancial, importante. Okay. Otra medida sería que en vez de estar tratando de seguir buscando dinero para el fisco, que se siga algo que todas las personas y todos los que nos están oyendo lo usan, que todo ingreso solamente pueda ser gastado en el gasto, es decir, el ingreso permanente solamente vaya al gasto y nada más. Eso actualmente en el país no sucede. Siempre tenemos más gasto corriente del ingreso, y eso hasta ahora ningún gobierno lo ha logrado. Mil gracias. Con esas dos medidas, la sociedad civil estaría en muchísimas mejores condiciones. Muy amable por ver esta coyuntura desde otra perspectiva, que tiene un problema. Exige más tiempo de preparación y procesamiento que el que nos queda. Estamos en el corto plazo, pero no hay que perder de vista eso que es el largo plazo, que por ser aquello precisamente nunca se emprende. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La tranquilidad y demora del gobierno en hallar una salida concreta para obtener 2.000 millones en diciembre ha pasado de la confianza en que algo tienen a la incertidumbre de que nada consiguen. Eso no puede durar una semana más. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. En 5 minutos concluimos, serán las 23 horas, pero no sin el rito que ha establecido aquí María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para el economista Fausto Ortiz, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, economista. ¿Debe ser la focalización de los subsidios una de las medidas urgentes, sí o no? Sí. La segunda, ¿el país entendería que antes la emergencia se suba el IVA del 12 al 15%, sí o no? No. La tercera, ¿cobrar 1.000 millones de juicios ganados por el SRI es posible a través de algún mecanismo, sí o no? No. La cuarta, una vez más, ¿peligra la dolarización, sí o no? No. La quinta y última, ¿pesa poco la experiencia pública del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. Usted acaba de contestarle a María Clara Triviño que se puede pensar en la focalización de subsidios y reclama hace un rato a Andrés Vergara virar la página y pensar en lo profundo. A un gobierno de año y medio se le puede pedir eso con la fragilidad de la alianza legislativa
que tiene, por si acaso, hoy el PSC ya dijo que firmaba para el juicio político al Consejo de la Judicatura, por si acaso. A ver, el tema de los subsidios, nadie dice que lleve el 1.75 del diésel a $4, que puede ser el precio internacional. No, yo digo, hay que ir llevándolo, aunque sea ubicándolo 50 centavos más arriba. O sea, comenzar ese proceso como usted lo describió. Claro, empezar y decir, vamos gradualmente a llevarlo de 1.75 a 2.25. Y usted describió muy bien lo que eso generaría, 1.500 millones de dólares. Ok, ¿qué más cuando se habla de pensar en lo profundo? Y de ahí podemos focalizar también eso de ahí para que si queremos ser un poco más agresivos, podemos focalizar para el tema de transporte de las personas. Ahora, ¿qué más se puede hacer? A los municipios, la Constitución le dice, hay que darle por lo menos 10% de los ingresos permanentes y por lo menos 5% de los ingresos de petróleo. Y la ley le puso 21 y 10. Pero podríamos pensar que de ese 21 baje a 18, baje a 15 y que el petróleo que está en 10 suba a 15, ¿verdad? Entonces, de esa manera, los municipios podrían quizás recibir un poco menos de recursos del Estado que no tiene, pero los municipios también tienen que hacer su tarea de ir a cobrar los prediales, ir a cobrar las otras cosas de la población. Y quizás si eliminamos el tema del subsidio de combustibles, ese ingreso petrolero aumenta y también eso puede entrar a compensar. Mil gracias por su tiempo y por sus propuestas. Como ha demostrado esta noche Fausto Ortiz aquí, junto con el resto de panelistas que nos acompañaron, alternativas hay. Y lo que no se ve es claridad. Lo que acaba de decir el ministro de Economía es una exageración, como ya se le demostró. Este no es el peor estado en que se ha recibido la economía. Recordaba Fausto Ortiz en un artículo reciente de Expreso, al preguntarse, ¿esto es para asustarse? Para nada, dice él. Moreno recibió un déficit de 5.8% y Lazo de 5.9% del Producto Interno Bruto en el promedio de los periodos precedentes. El promedio desde el 2021 a 2023 terminará en 3.5% del PIB y continúa desarrollando lo que aquí ha contestado. Es decir, que existen alternativas a corto plazo si se las sabe aplicar en la medida y con la intensidad que un gobierno de año y medio, con la fragilidad que acabo de citar de la alianza legislativa, se puede permitir. Pero ya, háganlo, demuéstrenlo. Como ha reiterado María Clara Triviño, aquí no podemos seguir en esta incertidumbre que al principio era, sí saben lo que van a hacer y después de no haber luces más claras nos tememos de que no sepan por dónde emprender. Den una señal clara, muestren una luz al final del túnel, tomen un camino porque peor es no tomar ninguno, y exijan los sacrificios a quienes menos se sacrifican para que todos en conjunto hagamos lo que nos reclaman. Lo que pidió el presidente Daniel Noboa, que la sociedad entera se comprometa en esto. En eso estamos, pero necesitamos un liderazgo y un norte que lo tiene que poner el ministro de Economía, y hasta ahora, aunque se posesionó tarde, es nuevo, no tiene experiencia pública, yo no lo veo. María Clara. El día de mañana trataremos aquí cuán cercano y crudo puede llegar a ser el fenómeno del Niño. A propósito, el día de hoy cayó una ligera llovizna sobre Guayaquil y otros sectores también de la costa ecuatoriana, lo cual no nos debe hacer bajar la guardia ante un fenómeno que parece no va a resultar devastador como se lo anunciaba. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de